Y tampoco distinguen colores políticos ni ideologías las reformas tributarias, porque en medio de toda esta podredumbre se nos anuncia que se vienen reformas tributarias, que tenemos déficit fiscal, y nosotros desde hace algún tiempo hemos venido hablando de una medida que se adoptó en la reforma tributaria del 2022. En esa reforma tributaria del 2022, y lo celebramos en su momento, se aprobó una medida que traía cambios al 4 por mil, cambios que debían empezarse a aplicar el 13 de diciembre del año pasado, y aquí lo celebramos con el presidente del gremio de los contadores. Dijimos, bueno, ¿y usted cómo se va a preparar para ese 4 por mil? ¿Y qué era lo que buscaba esa medida? Que como tenemos ese impuesto que nos lo clavaron hace años y dijeron que era temporal y no hay impuesto más permanente que los que dicen que son temporales, para alivianar un poco esa carga se decía, bueno, ya usted como señor usuario, señor ciudadano, ya no va a tener que escoger una cuenta que sea exenta de 4 por mil. Ya no importa si usted tiene 1, 2 o 3 o 10 cuentas, usted va a tener exento de 4 por mil como 16 millones de pesos. Eran 16, ¿no, un poquito más de 16 el año pasado. 17 hoy. Exacto, esto se mide con la UET, que es la unidad de valor tributario, que va cambiando año a año. Este año son algo así como 17.400.000 pesos. Entonces se suponía que desde el año pasado, 13 de diciembre, todos los colombianos teníamos exentos 16, casi 17 millones de pesos de 4 por mil. Y no íbamos a tener que escoger, no íbamos a tener que decir, ay, mi cuenta en Bancolombia, mi cuenta en Davivienda, mi cuenta en el Banco Santander, sino toda la plata que moviéramos a través del sistema financiero, fondos de empleados, en cooperativas, en cuentas bancarias, iban a estar exentas del 4 por mil. Y oh sorpresa, que es que varios oyentes nos han escrito a través del 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que es que eso que se anunció con bombos y platillos, que iba a empezar a operar el 13 de diciembre del año pasado, no ha entrado a operar y está lejos de entrar a operar. En el 2022, en la ley, en la reforma tributaria, creo que es artículo 65, si no me equivoco, de la reforma, se dijo que la Superintendencia Financiera y la Superintendencia Solidaria y sus vigilados tenían hasta 2 años para implementar el sistema, para que esto fuera una realidad. Y no es una realidad. La semana pasada hablamos con la Superintendente de Solidaria y pues le preguntamos sobre eso. Ya nos acompañó el 6 de febrero María José Navarro Muñoz y nos dijo que el sistema de información no está listo, no solo por parte de las cooperativas, sino también por responsabilidad de los bancos. El sistema de información no está listo, no es un tema solo de las cooperativas. El sistema de información en general no está listo. Sabemos que han habido muchas mesas de trabajo, sabemos que Asobancaria está liderando el tema, pero también decir que todos los bancos están listos es mentira. O sea, los bancos también se han demorado, no son solo las cooperativas. Correcto. Entonces, es cierto, la ley habla de 2 años, pero pues también dice, pues hasta que no esté el sistema. ¿Qué estamos haciendo nosotros como superintendencia? Acompañemos para que esto sea rápido y no nos demoremos más y podamos tener, digamos, el gravamen del movimiento financiero tal cual como lo dispuso esa modificación del Estatuto Tributario. Pues Carlos Ruiz es el vicepresidente de Asuntos Públicos de Asobancaria, que es precisamente el gremio de los bancos en Colombia, y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Señor Ruiz, vicepresidente, mil gracias por estar con nosotros y bienvenido a Blue Radio. Camila, muy buenos días, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a los oyentes que en este momento nos están escuchando. Bueno, precisamente los oyentes son los que quieren saber, señor Ruiz, qué es lo que pasa, que este sistema que debía empezar a estar operando el 13 de diciembre del año pasado, y lo anunciamos con bombos y platillos, no está operando y lejos de estar en operación, según lo que entendimos la semana pasada cuando hablamos con la superintendente Navarro Muñoz. ¿Cuáles son los bancos que no están listos y por qué no están listos? Hay un elemento muy importante y es que si hay alguna entidad financiera que dice que ya está lista, eso no es del todo preciso. Digamos la palabra correcta y es que ha hecho la debida diligencia. ¿Qué es hacer la debida diligencia? Primero, hacer los desarrollos de la infraestructura interna de los sistemas de información, y lo segundo es conectarse con un sistema de información, en el caso de los bancos con TransUnion, para poder hacer el intercambio de información. Entonces, si alguna entidad dice yo ya estoy lista, lo que ha dicho es que ha hecho la debida diligencia para poder conectarse y hacer los ajustes a su sistema de información. Pero para que una entidad esté lista o para que todas las entidades estén listas, se requiere que todo el ecosistema financiero esté conectado al sistema de información, porque o si no, para un banco que está haciendo el análisis, digamos, de una operación y saber si debe o no grabar con el GMF, no tiene acceso a la información que ha hecho las demás entidades y por lo tanto no puede hacer el cruce y no va a saber si debe o no debe grabar.
Pero entiendo que usted dice que todos deben estar listos y eso nos decía la superintendente la semana pasada, que este sistema en donde ya podamos no tener que decidir cuál es la cuenta que queremos que esté exenta de 4/1000, los colombianos tienen que todos estar metidos en ese sistema. Entonces unos dicen, no, los bancos no están todos listos, no, las cooperativas no están todas listas. Más allá de quiénes están listos y quiénes no, ¿por qué esto no está funcionando y por qué no están listos? Si ya han pasado 2 años. Pero además me corregirá el señor Ruiz, Camila, creo que la pepa de todo este asunto está en que los bancos tienen un proveedor, que si no estoy mal es TransUnion, como nos estaba diciendo, y las cooperativas tienen otro, que es Passport. Y ya es ahí donde está el problema, como en poder poner a funcionar en conjunto esos dos sistemas. A ver, ¿qué nos dice el señor Ruiz sobre los dos sistemas? Claro, no, y ahí viene una cosa y es que ese es un sistema de información que no tiene precedentes en Colombia, porque requiere que toda la información financiera se comparte en tiempo real. O sea, no es como que uno hace unos cruces mensuales, unos cruces semanales o quincenales de información, sino que apenas se realiza una operación, se debe tener acceso a esa información para poder saber si el usuario hace otra transacción, poder hacer los cruces y saber si se graba o no se graba el sistema. En este caso, digamos, las entidades bancarias han hecho la debida diligencia. De hecho, la Superintendencia Financiera nos envió un requerimiento pidiéndole a cada entidad muestre cómo han sido sus desarrollos, cómo ha sido su conexión con el sistema, cuáles han sido los pilotos, y justamente, digamos, cada entidad ha venido respondiendo cómo ha sido ese proceso que han venido desarrollando. Sin embargo, si hay una parte del sistema que como ustedes bien mencionan, no es accesible al sistema, pues simplemente no puede entrar a operar el GMF. Uno de los problemas técnicos que estamos trabajando con las cooperativas es justamente cómo ambos sistemas de información se engranan y pueden intercambiar información de un lado hacia el otro. En este caso de TransUnion hacia Passport y de Passport hacia TransUnion, para poder poner operativo el sistema. Y yo no entiendo por qué se hizo con operadores privados y no con un operador público. ¿Por qué este operador no lo construyó la Superintendencia Financiera o la DIAN, o que sea un ente público y no que estemos en manos de unos privados? ¿En qué momento se decidió que quién iba a hacer estas autopistas en donde se iba a intercambiar la información iba a ser un privado y no el Estado? Yo creo que eso obedece al grado de complejidad que tiene este sistema. Digamos que no es fácil desarrollar, digamos en este caso, en el caso de TransUnion tiene unas capacidades adquiridas y unas competencias para poder desarrollar un sistema de esta naturaleza. Si de hecho se hubiera tratado de construir desde cero, hubiera sido muchísimo más demorado. TransUnion es una entidad que tiene las capacidades para poder desarrollar un sistema de este grado de complejidad, y por eso los bancos, digamos, en cumplimiento de la ley, pues desde el momento en el que se aprueba la reforma tributaria y empiezan a hacer los desarrollos, las pruebas, los pilotos, es bastante complejo. De hecho, algunas entidades bancarias van más adelante que otras, pero ya en este momento, digamos, todas han hecho la debida diligencia para mostrar cuáles han sido los avances y cómo pueden intercambiar la información con el resto de bancos. Ahora, que alguna entidad diga, yo ya estoy lista, o que les diga a ustedes, ya estoy en funcionamiento, puedo entrar en funcionamiento, ahí sí no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque tiene que engranar también con la información del resto de actores del ecosistema financiero. Pero entonces, ¿quién o quiénes son los responsables de que esto no esté entrando en operación? Porque como usted dice, pues acá son muchos los que tienen que engranar para que esto pueda funcionar, y cuando hay muchos responsables, nadie es responsable. Entonces, ¿quién es el que tiene que responder y por qué razón? A 2 años, los colombianos, que somos los que vamos a estar fregados porque no podemos tener varias cuentas que sean exentas del 4/1000, sino solo una, como venía haciendo desde siempre, pues vamos a estar esperando a una ley que supuestamente nos iba a favorecer y pues no va a entrar en vigencia a pesar de que ya debería estar operando. Es una muy buena pregunta, porque aquí hay un elemento de responsabilidad colectiva. Digamos que, como queda establecido en la ley, pues la responsabilidad es de todos los actores del sistema, y como bien lo mencionas, al tener muchos responsables pareciera que no hay uno solo. Sin embargo, lo que cada entidad individualmente debe demostrar es que ha hecho la debida diligencia en hacer sus ajustes y en que puedan intercambiar la información. Y para poner un dato de qué tan costoso es el desarrollo de estos sistemas de información, por cada peso de exención, digamos, que se pueden ganar los ciudadanos a partir de esta norma, las entidades financieras en nuestro caso han invertido 10 pesos. O sea, es muy costoso el desarrollo de este sistema, y aún así, digamos, los bancos han hecho todas, digamos, las inversiones requeridas para poder que este sistema entre en funcionamiento. ¿Cuáles son los pasos que se vienen? Porque también hay la pregunta es entonces, si la norma dice que había un plazo perentorio, si el plazo perentorio no se cumple, entonces sigue el régimen anterior, ¿quiere decir que esto se va a extender indefinidamente? La respuesta es que no.
Acá nosotros, esto no es un tema de años, es un tema de meses, donde se está poniendo a punto todo el sistema de información, un sistema muy, muy complejo, con unos requerimientos técnicos que yo creo que ni el legislador en su momento de plantear la ley dimensionó lo que representaba para las entidades este desarrollo, y la idea es que ya cuando nosotros articulemos con todo por ejemplo, con el sector cooperativo, con los fondos, con el resto del ecosistema financiero, pues las personas puedan no tener que marcar su cuenta exenta. También lo otro es que en el entretanto, pues pueden seguir marcando la cuenta exenta para tener beneficio a la exención hasta los 17.400.000. Vicepresidente, es que pareciera, mientras oímos a los diferentes protagonistas de este tema, es que según fue pasando el tiempo, ustedes se dieron cuenta de una complejidad que al principio no advirtieron, y entiendo que puede ser así, pero mi pregunta es: los altos costos de los que usted nos habla, la complejidad tecnológica, la articulación, etcétera, ustedes nunca se lo plantearon al gobierno y puntualmente a José Antonio Campo cuando se discutió esta reforma tributaria y ya aprobada. No sé si después con Ricardo Bonilla le dijeron: oiga, hombre, 2 años, esto es imposible, o ustedes se estrellan contra el 14 de diciembre del 2024, dicen: no, necesitamos más tiempo porque esto es muy difícil. Que pareciera que se estrellaron con la realidad tarde. Es la impresión que tengo, pero pues no quiero ser prejuicioso y que usted no me lo cuente. Seguramente en un inicio la complejidad técnica y sobre todo que sean tantas entidades que tienen que estar conectados a un mismo sistema y que dependamos de que cada entidad haga sus propios desarrollos no se dimensiona en un primer momento, pero después cuando se empieza muy rápidamente, porque digamos no es que estos desarrollos hayan comenzado el año pasado o es que hayan comenzado en el segundo semestre del año pasado, estos desarrollos comienzan desde el mismo instante en el que se sanciona la ley y que ya tenemos que dar cumplimiento a la ley. Entonces empezamos a pensar cuál es la mejor forma de organizar el sistema, cómo mostramos que estamos cumpliendo la ley, cómo hacemos una buena experiencia para los usuarios. Y en ese sentido, ahí empiezan los desarrollos. Hay un punto en el que nos damos cuenta que la interconexión con el resto del ecosistema puede llegar a ser un poco más demorada. Ahí hablamos, por supuesto, muy articulados con la DIAN, con la Superintendencia Financiera, con el Ministerio de Hacienda, contándoles que el tiempo seguramente no va a ser suficiente, pero que hemos hecho todas las inversiones y todos los esfuerzos para más pronto que tarde tener una solución definitiva. Sí, señor Ruiz, la semana pasada que hablábamos con la Superintendente de Economía Solidaria, Camila le preguntaba: pero venga, ¿aquí entonces se está incumpliendo la ley o no se está incumpliendo? Y ella nos decía que no, porque hay un parágrafo transitorio en ese artículo 65. Sin embargo, cuando yo lo leo, y lo leímos aquí al aire, no me queda tan claro que sea como... Le voy a leer para que me entienda. Lo dispuesto en el presente artículo entrará en aplicación cuando se desarrolle el sistema de información correspondiente por parte de las entidades vigiladas por las superintendencias financieras o de economía solidaria, a más tardar a los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Es decir, esa fecha era el 13 de diciembre del año pasado. Hasta tanto el sistema de información previsto en este artículo no se encuentre en funcionamiento, se continuará aplicando lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 879 del Estatuto Tributario. Mi pregunta es: nosotros interpretamos aquí que la ley se está diciendo que a más tardar debía ser a los 2 años de la entrada en vigencia de la ley. La superintendente nos decía: no se está incumpliendo porque el parágrafo mismo dice que si no está en funcionamiento el sistema puede estar el otro. ¿Ustedes cómo lo interpretan? No, pues obviamente lo van a interpretar que no se está incumpliendo, pues porque ellos son protagonistas de todo el incumplimiento. Para mí no es tan claro que ahí diga que puede ser indefinida la entrada en vigencia del sistema. Esa es mi pregunta. En efecto, y acá entonces uno, porque digamos aquí hay varias interpretaciones jurídicas al artículo, así como ustedes bien lo mencionan, hay unos que dicen es que en 2 años debería estar en funcionamiento, hay otras interpretaciones hasta tanto no entre en funcionamiento pues se sigue aplicando el régimen anterior y por lo tanto no habría un incumplimiento de la ley. Sin embargo, pensemos nosotros es en el espíritu del legislador. El espíritu del legislador al poner esta norma es que las personas, los usuarios no tengan que marcar la cuenta exenta para tener el beneficio. Y hay un tiempo perentorio para ir desarrollando el sistema de información. Entonces, ¿qué es lo que se debe verificar en este caso? Que las entidades estén haciendo la debida diligencia, que esto no sea como hacer caso omiso a la norma y no hacer las inversiones y los ajustes necesarios para que entre en funcionamiento el sistema de información. Y eso es lo que desde las entidades bancarias se ha venido mostrando, y es las inversiones se han desarrollado, se ha contratado el sistema de información, se ha hecho un ejercicio, unos pilotos para hacer ese intercambio de información, y el objetivo es que las personas, las familias tengan acceso a este beneficio, que puede tardar unos meses
más de los 2 años que el legislador inicialmente tenía previsto, seguramente sí, por la complejidad tecnológica y también por la multiplicidad de actores que tienen que estar conectados al sistema. Que esto quiere decir que se va a hacer caso omiso a la ley y que nos vamos a demorar ad infinitum para poder que esté operativa. Eso sí no es cierto, porque justamente lo que se quiere es que más pronto que tarde esté en funcionamiento. Pues eso me deja muy tranquila, vicepresidente Ruiz. Entonces, ustedes lo que están calculando, por lo menos desde los bancos, es que esto va a entrar en operatividad ¿cuándo? Más o menos. Yo sé que pues no le quiero poner una fecha específica porque después se la terminamos cobrando, pero ustedes calculan que igual este año sí va a estar en operación, que los colombianos no vamos a tener que escoger cuál es la cuenta exenta del 4x1000, sino que simplemente vamos a tener 17 millones de pesos que van a estar exentos de los gravámenes del 4x1000 que movamos a través del sector financiero. De acuerdo a las inversiones y los ajustes desarrollados por las entidades bancarias, y todas, digamos, han hecho la debida diligencia, la respuesta a la fecha exacta, el problema es que no depende solamente de las entidades bancarias. Entonces, si hay un grupo de entidades, por ejemplo, que definitivamente no se suben al sistema, ahí nosotros no vamos a tener cómo hacer el intercambio de información. Pero lo que sí es cierto es que aquí no estamos hablando de que, por ejemplo, las entidades hicieron caso omiso a la norma, no contrataron el sistema de información, no desarrollaron sus ajustes, todo lo contrario. Allá han invertido unos recursos enormes en el desarrollo del sistema de información. Ya en ese momento hay unos pilotos dentro de los que ya están conectados, funcionales, y ya lo que estamos haciendo es que las mesas de trabajo con la DIAN, con las cooperativas, con la Super, con todos los actores del sistema, ver cómo hacemos ese intercambio de información. Pero lo que sí, y nuestra apuesta es que sea cuestión de meses y no más tiempo. Pues es el vicepresidente de Asuntos Públicos de Asobancaria, Carlos Ruiz. Señor Ruiz, mil gracias por atendernos, por darnos respuestas sobre este tema que los colombianos pues quieren saber cuándo es que van a poder pues tener ese beneficio de no tener que decidir cuál es la cuenta que tienen exenta del 4x1000, y gracias por decirnos que por lo menos este año la intención es que entre en operación. Un saludo especial y feliz resto de día. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Camila, me temo que este tiempo no va a ser tan inmediato como lo dice el invitado, porque es que mire, Camila, de aquí que se logre engranar todo el sistema va a pasar mucho tiempo, porque incluye no solamente los bancos de las capitales, ciudades capitales, sino, recuerda usted lo que nos dijo la superintendente, aquellas cooperativas que están en el Guaviare, en no sé dónde, en tantas partes del país alejadas. Pero es que en ese parágrafo que leyó Lucas, ahí está el veneno, Camila. Hasta tanto se desarrolle el sistema de información. Hasta tanto se desarrolle el sistema de información, pueden ser meses o pueden ser años, porque para que se sincronice todo el sistema, yo me temo que no va a ser tan rápido el resultado. Llevamos 2 años y miren las que estamos. Entonces es una lástima que una medida que va a beneficiar a todos los que tenemos a los cuentavientes del país, porque nos vamos a favorecer con ella, se puede tomar más del tiempo previsto. Esas cosas ocurren cuando en la ley, cuando se tramitan leyes de una palabra que yo utilizo que a usted le parece a la guachapanda. Cuando se tramitan las leyes a la guachapanda, se corren estos riesgos. Mire usted lo que está pasando con este articulito de la ley de la reforma tributaria del doctor Ocampo. Y que además esa reforma pues la peluqueó mucho la Corte Constitucional. Sí hubo muchos artículos que es como Oscar, que fue a las patadas sin articularse con el sector privado. Este es el primero que la Corte no es que lo declaró inexequible, pero queda totalmente patente que Ocampo nunca habló con el sector financiero bien, y si esto se podía hacer o no, y si los 2 años Pero yo creo que Ocampo sí habló, sino que yo creo que cuando esto es lo que usted le preguntaba al vicepresidente Ruiz, se estrellaron con una realidad que implementar este sistema era muy complejo y que les iba a costar mucha plata. Claro. Y entonces cuando llegaron a decirle a las cooperativas, mire, para que usted pueda entrar a nuestro sistema se tiene que bajar del bus, y las cooperativas dijeron, que fue lo que nos dijo la superintendente la semana pasada, no, pues es que no tenemos esa plata y no nos vamos a bajar del bus. Por eso lo que yo pregunto es, ¿por qué no lo hizo el Estado y estamos en manos de unos privados que manejen esas vías, digamos, sí tecnológicas? Pero si hubo ese diálogo, que no lo sabemos, sería estupendo algún día al doctor Ocampo preguntárselo, porque el sistema financiero y los bancos en ese momento no se pronunciaron. Oiga, 2 años es poco, y no me parece justo, que puede ser, no lo sé, que la plata toda la tengamos que poner nosotros, mitad y mitad, no sé. Pero bueno, quería recordar ese artículo, el artículo de las regalías que se cayó, el artículo del régimen especial de las zonas francas que se cayó, el artículo que las universidades tenían que poner una tasa de interés obligatoria para financiar al ICETEX también se cayó. Entonces usted ve esa reforma tributaria, Camila, y prácticamente la mitad, o
quedó con vacíos o la tumbó la Corte. Esto yo creo que pues no lo tumbó la Corte, pero faltó comunicación o alguien no está diciendo la verdad. No Pero sé. sabe a mí que me preocupa y que me parece raro. Aquí, como usted decía, hicimos bombos, hablamos de que ya llegaba el 13 Estábamos de diciembre. saltando en una pata. Exactamente. Y finalmente hubo 2 años. Para mí, 2 años no es poco tiempo. Es un montón. No sé qué tan grande sea el desarrollo tecnológico y de pronto entonces necesitaban 3. Pero lo que a mí me preocupa, Camila, es que no hubo una voz de alerta que dijeran, pilas, va a llegar el 13 de diciembre y no estamos listos. De hecho, esta es la hora que hay poca información sobre el tema y hay gente que está creyendo. Es más, usted hasta hace una semana o 2 creía que ya no existía ese límite de las Pues dos- de las porque cuentas. se publicó en todos los medios de Exacto. comunicación que se había cumplido el 13 de diciembre, que ya empezaba en vigencia ese cambio del 4 por mil, y esta gente no dijo ni mu. Y esta es la hora No dijo, que o es sea, no muy hubo difícil. una comunicación oficial de la Superintendencia Financiera, De nadie, de la Superintendencia Solidaria, de Asobancaria, de los gremios de las fintech, de las señores de los fondos de empleados, de las cooperativas. Nadie dijo nada. Oiga, que falta de todo, que si usted sabe que todo el mundo está celebrando, que entra en vigencia y usted es de los responsables y sabe que esto no va a entrar en vigencia, ¿cómo no le anuncia al país? Oiga, no, qué pena, esto no va a entrar en vigencia porque estamos en este chicharrón. Y sean claros en la información, será por tiempo indefinido, la Superintendencia Financiera y de Economía Solidaria van a dar 6 meses más, 1 año más, no sé, pero esta es la hora, Camila, que si nosotros no empezamos a indagar en el tema, de hecho es difícil conseguir vocero, es difícil que de pronto desde el gremio, desde la Superintendencia nos digan, listo, hablemos del no, tema. la superintendencia, bien, gracias. No se han pronunciado y ha sido imposible que nos digan, óigame, superintendencia financiera, porque la solidaria sí, Sí, señor. sí se pronunció. Entonces vamos a seguir hablando con los diferentes actores a ver por qué esto no entró en vigencia a tiempo. Mire, nos clavaron en la reforma tributaria del 2022 y listo, nos clavaron y estamos de acuerdo porque hay que pagar más impuestos. Este que era casi que el único artículo que favorecía a la ciudadanía y no entra en vigencia. Casi que el único que era decir, oiga, bueno, está bien, usted está pagando el 4 por mil, no tenga que seleccionar una sola cuenta, no importa la cantidad de cuentas que tenga, va a estar exento 17 millones de pesos de pagar ese impuesto. Y no. Pero y no además, entró en hace vigencia. poco, Camila, me pasé yo, ni siquiera me pasé de una cuenta mía en un banco a otra cuenta mía en otro banco. Y tenga ahí su 4 por descuento el mil. 4 por mil. Y lo que yo creería, Camila, es que el gobierno recauda más con el 4 por mil como está, que cuando ya esté exenta entre cuentas, porque pues desde que no me pase el límite ya no va a recaudar ese 4 por mil. Eso es lo que yo me temo, que se quieren hacer los de las gafas porque de pronto les conviene más que no se implemente este cambio en el 4 por mil para que no tengamos que, pues para que tengamos que seguir seleccionando una cuenta que sea exenta. 11 de la mañana, 9 minutos. A nivel internacional hay noticias importantes que tienen que ver con Medio Oriente, porque en unos minutos se va a